Bienvenida y bienvenido a un nuevo video más donde voy a hablar un poquito sobre algunos tips de perspectiva. En este caso la idea es que vamos a crear dos pinceles fundamentales para apoyarnos en crear escenarios dinámicos. Entonces en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Bueno, digamos, vamos a crear un nuevo archivo. ¿Listo? Vamos aquí a cerrar, o bueno, puede ser este. Vamos a crear un nuevo archivo nuevo. La idea es que pues podamos trabajar en un tamaño más bien como pequeño, que sea de 72 y está bien así, 3300 por 2400. Y vamos a colocar aquí perspectiva. Y así como está en píxeles y no es más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que vamos a decirle crear y vamos a coger un pincel normalito. Vamos a crear los pinceles desde cero. Porque digamos cuando uno quiere arreglar, por ejemplo, un escenario como el que están viendo, este es un proceso que estoy trabajando sobre un proyecto que se llama Escuadrón 57. Entonces digamos quiero como arreglar un poquito la perspectiva, entonces necesito hacer algunas retículas y se pueden hacer directamente desde acá. Entonces, estando en este punto, voy a moverme un poquitico por acá para que lo puedan ver. La idea es que nos vayamos a esta herramienta que se llama herramienta rectángulo. Normalmente se ve así. Cuando le doy clic, vamos a seleccionar herramienta línea. ¿Listo? La idea es que esté en 3 puntos. Puede ser 3 puntos o 2 puntos, como lo quieran trabajar. Pero la idea es que se vea bien gruesito el trazo. Entonces hacemos una prueba, creamos una capa nueva y hacemos esto. Si se dan cuenta se ve bien. Oprimo F para poder ampliar un poquito la mesa de trabajo. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que vamos a hacer una línea perpendicular o vamos a hacer una línea totalmente en el medio, vertical, de esta manera. Tratamos de que esté lo más centrado posible. Y luego de eso creamos una línea totalmente horizontal. Creamos uno vertical, ahora uno horizontal. ¿Listo? Y acá lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hacer unas líneas de esta manera. Entonces me va a acercar un poquito más y hacemos este tipo de trazos. No importa que no sea muy perfecto, pero este tipo de rejilla pues la vamos a crear como si fuera un pincel predeterminado. Entonces eso nos permite que cuando vayamos a hacer escenarios y todo esto pues va a ser mucho más sencillo. Entonces a veces entiendo que el tema de la perspectiva es el talón de Aquiles de la mayoría, pero con esto yo sé que nos va a ir muy bien. Listo, tengo estos. Voy a seleccionar con la herramienta rectángulo, voy a duplicarlo, vamos a darle un giro, eso, y lo ubicamos acá. Entonces es muy sencillo. ¿Listo? Luego de esto, teniendo acá seleccionado, nos vamos o sea, la idea es como duplicarlo, porque va a ser mucho mejor para flipearlo, ¿cierto? Para hacer, digamos, la copia. Entonces, lo más fácil es darle control J, control T, clic derecho, voltear horizontal. Y vamos a tratar de ubicarlo lo mejor que podamos. Una más. Ahí. Y le damos enter. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de líneas, pues ya tenemos nuestra primera rejilla. Seleccionamos las dos capas, ¿cierto? Selecciono esta capa, Shift y selecciono la otra. Le damos Control E o Command E para los que tienen Mac. Y ya tenemos pues nuestra rejilla. ¿Listo? Es algo muy sencillo de hacer. Ahora,
lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a edición y vamos a decirle a Photoshop que quiero que eso que hice, ¿cierto?, sea definir valor del pincel. O sea, voy a definir el nuevo pincel. Aparece el nombre del pincel, perspectiva, y le damos OK. Cuando abrimos digamos nuestros pinceles, normalmente va a aparecer en la parte inferior o acá, hay que buscarlo. Entonces este es el nuevo. ¿Qué pasa? Cuando lo vamos a crear ya nuestra rejilla, ¿sí? Fíjense que ya se ve bastante, pero oprimimos acá, eso ya se demora un poquito en ejecutar y se ve pues bastante bien. Entonces esto nos permite que si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuadro, a ver, vamos a seleccionar este, y si tenemos un rectángulo, pues ya tengo una rejilla de perspectiva pues que me orienta y o sea, podría ya crear lo que yo quisiera estando ahí. Entonces necesitamos otra rejilla de perspectiva. Ya tenemos esta, listo, que está básicamente ubicado acá, que se llama perspectiva. Ahora vamos a crear otro. Entonces hacemos la misma operación, buscamos un pincel que sea dinámico. Aquí tengo los ejemplos, aquí tengo un ejemplo de la rejilla de perspectiva. Ahora vamos a crear otra. Vamos a reducir el tamaño del pincel y vamos a hacer líneas totalmente horizontales. Podemos hacerlo con este mismo, con la herramienta línea. Entonces hacemos esto. La idea es que pues tengamos un poquito de paciencia. No tiene que estar estrictamente perfecto, pero ya cuando tenemos algunos seleccionamos, duplicamos con Shift, listo, y vamos aquí acomodando nuestras líneas. Aquí hacemos lo mismo y ahí está. Entonces lo más importante es que cuando tenemos este tipo de líneas, nuevamente nos vamos a edición, definir valor del pincel y lo vamos a llamar perspectiva 2 y OK, y ya lo tenemos. Entonces cuando le damos clic, ahí está. Pero lo más interesante es que yo puedo jugar con eso, ¿no? Puedo jugar como con esa rejilla de perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varios rectángulos. Bueno, vamos a hacer estos. Vamos a hacerlo con ese color para optimizar tiempos. Acá, ese lo vamos a correr al otro lado. Este lo movemos un poquito más a la derecha y lo vamos a duplicar. Uy, se me fue la mano. Vamos a duplicar exactamente acá. Listo. Luego lo acomodo. Listo, lo dejo en el centro. Selecciono acá el fondo, Alt para seleccionar el negro. O sea, selecciono el blanco, lo muevo para el color negro y Alt, borrar, y ya queda totalmente oscuro. Nos paramos acá en los cuadritos, le damos clic en este que parece como un parqués, clic, y lo voy a dejar en este color al suprimir y ya quedó. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, voy a reducir acá, le doy clic, ya me va a generar una rejilla de perspectiva, por ejemplo acá, ¿cierto? Y voy a seleccionar el otro, que es como el siguiente. Entonces yo le doy clic y pues lo que tengo que hacer es como mirar, bueno, si puedo la retícula en este sentido, ¿cierto? Para acomodar la perspectiva. Entonces digamos, eso nos permite, ¿cierto? Nos permite como poder solucionar rápidamente la perspectiva.
¿sí? Valga la redundancia. Porque a veces cuando queremos trabajar, y a veces tenemos este problema de cómo arreglar cierto ángulo, pues es mucho mejor con esto, ¿sí? Entonces siempre es importante que tengamos eso claro, ¿sí? Entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a seleccionar acá en esta capa. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer este otro punto como por acá. Esto como por acá. Borramos. Este puede ser como... Vamos a reducirlo un poquitico más. Lo ubico acá. Y este lo voy a ubicar en el centro. Bueno, este en otra capa para poder borrar. Perfecto. Entonces borro esta zona. Y ya me quedó esos puntos de perspectiva. Luego ya hago otra capa y voy a hacer esto. Entonces cuando trabajamos de esa manera, o sea, como que procuramos de mirar la manera de cómo hacer diferentes composiciones dinámicas, lo más interesante es empezar como a jugar con eso. O sea, básicamente si yo le doy clic y lo giro, pues digamos ya tengo un ángulo diferente, ¿no? Entonces eso es súper importante. Digamos aquí hay uno, por ejemplo le doy clic acá y lo voy a mover al otro lado. Entonces puedo subir estas líneas y puedo crear varias, de hecho, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite que nuestro trabajo pues se vea impecable. Le damos un poquito la opacidad y ahí se ve más o menos que lo que hay detrás. Entonces es como de mucho cuidado, ¿cierto? Cómo nosotros podemos aprovechar esta herramienta. Entonces digamos, le doy acá en otra capa, le doy clic. Vamos a reducirlo un poquitico más. Listo. Acá, clic y lo volteo, pero verticalmente. Lo estiro y aquí ya puedo crear otra guía, arreglar como la perspectiva, y aquí voy mirando qué tipo de composición podría hacer yo. Borro acá. Eso. Aquí tenemos la otra. Podemos hacer estas líneas totalmente verticales, ¿sí? Pero digamos acá lo voy a hacer un poco más dinámico. Eso. Y ya cuando uno la tiene clara, ya podría decir, bueno, qué tipo de composición podría yo crear con eso. Entonces digamos aquí lanzo como la línea de horizonte, ¿cierto? Acá. Y ya después podría yo como construir cosas a partir de eso. Entonces lo más interesante es como que, bueno, tener claro que se pueden hacer 1000 cosas, ¿cierto? Y eso me va a permitir que pues mi trabajo sea mucho más consciente, profesional, y eso ayuda pues que pueda mejorar y perfeccionar todo lo que tiene que ver la perspectiva, ¿no? Entonces acá podemos como ir bocetando, crear como cosas, ¿cierto? Entonces de eso no se sirve la perspectiva. Por ejemplo acá escojo el rojo, entonces digamos tenemos esta línea de horizonte por este medio, por este lado, perdón, y de ahí construyo algo, ¿no? Entonces uno podría aquí crear muchas cosas, cajitas, que nos ayuda como a identificar, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Entonces aquí estoy construyendo como elementos muy básicos, pero pues que efectivamente
nos da un norte, ¿sí? Donde yo quiero básicamente trabajar, ¿sí? Entonces fíjense en todo lo que se puede hacer con esto. Aquí tenemos otro ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Entonces ya depende mucho de cómo nosotros nos organizamos, ¿sí? Entonces por ejemplo acá se me ocurre hacer como unos edificios aéreos, bueno, desde una vista totalmente picada, ¿cierto? Entonces aquí las ventanas, entonces aquí como el carro, el humo, va como a toda por acá. Mire, por ejemplo aquí está mala perspectiva y voy borrando eso que no me sirve. Entonces fíjense que si a veces se equivoca uno, entonces esto le permite perfeccionar y tener un ángulo totalmente diferente. Entonces fíjense en todo lo que se puede hacer con esto, la importancia de la perspectiva. Entonces para finalizar, siempre hay que tener en cuenta que cuando empezamos a hacer este tipo de diseños dinámicos, siempre guarden este tipo de pinceles. Con esto el trabajo se va a ver mucho mejor y va a ser mucho más preciso. Entonces, si te gustó el video, regálame un like, compártalo para que muchas más personas puedan aprender. Y recuerda que yo soy Eric Méndez de Nook Entertainment. Y nos vemos en el próximo video. Éxitos y chau chau.